Los límites divergentes. Los límites divergentes de placa ocurren cuando dos placas tectónicas oceánicas o continentales se separan por el proceso de expansión del lecho marino, o sea, el fondo oceánico. Los límites divergentes y la expansión del fondo oceánico. Hay que tener en cuenta que no se desarrolla un espacio abierto entre esas placas divergentes. Por el contrario, a medida que las placas tectónicas se separan, la nueva litosfera oceánica se forma continuamente a lo largo de los bordes divergentes. Este proceso ocurre a lo largo de una cadena montañosa submarina llamada dorsal de medio oceánico. Las dorsales oceánicas se generan cuando en el manto terrestre se produce un ascenso de rocas fundidas que rompen la corteza oceánica y dan lugar a la formación de una fisura de miles de kilómetros de longitud, en la que se produce un intenso volcanismo. El ascenso del magma provoca un abombamiento de la corteza, seguido de un estiramiento y la consiguiente rotura. Este proceso es consecuencia de las corrientes convectivas generadas en el manto. Una dorsal es, por tanto, el borde divergente de dos placas oceánicas. La actividad eruptiva asociada a las dorsales permite el desarrollo de cordilleras submarinas que pueden alcanzar miles de metros de altura, llegando a aflorar sobre la superficie del océano y permitiendo el desarrollo de islas o archipiélagos volcánicos. Las dorsales oceánicas son el lugar en el que se genera corteza y se produce la expansión de los fondos oceánicos. La profundidad del agua por encima de las dorsales oceánicas es un promedio de unos 2,5 kilómetros. La cordillera del Atlántico Medio, dorsal medio oceánica del Atlántico, se extiende desde las aguas entre el norte de Groenlandia y el norte de Escandinavia, hacia el sur a través del Ecuador, hasta la latitud del extremo sur de Sudamérica. Los geólogos han descubierto que la formación de nuevos fondos marinos tiene lugar solo a lo largo del eje, línea central, de la cresta que está marcada por un valle alargado. El fondo marino desciende en pendiente, alcanzando una profundidad de la llanura abisal entre 4 a 5 kilómetros, a una distancia aproximada de 500 a 800 kilómetros del eje de la cresta. A grandes rasgos, la cordillera en medio del Atlántico dorsal medio oceánica del Atlántico es simétrica. Su mitad oriental parece una imagen especular de su mitad occidental. La cresta consiste a lo largo de su longitud en segmentos cortos, de decenas a cientos de kilómetros de largo, que se detienen en los descansos que, como notamos anteriormente, se denominan zonas de fractura o fallas transformantes. Por lo tanto, los bordes divergentes de placa se asocian a la generación de material rocoso en la expansión del fondo oceánico. Los límites convergentes de placas ocurren cuando dos placas tectónicas se mueven hacia la otra y al menos una de las placas oceánica. En las áreas de subducción o límites de destrucción, la corteza oceánica, al ser más densa que la continental, se hunde por debajo de esta. Este hundimiento implica que la corteza oceánica se integre a la astenósfera tras un proceso de fusión. Los geólogos se refieren a este proceso de hundimiento como subducción, por lo que los límites convergentes también se conocen como zonas de subducción. Este hecho da lugar a dos grandes consecuencias, que son la formación del relieve continental y oceánico. Los bordes convergentes pueden ocurrir entre dos placas oceánicas o una placa oceánica y una continental, donde la oceánica siempre es la que se hunde. La placa litosférica oceánica es más densa que la continental, por lo que favorece el proceso conocido como subducción. Por ejemplo, cuando se produce el movimiento convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que es la continental, se forman los Andes en el continente sudamericano y la fosa oceánica Perú-Chile. Depende de las características de las placas que interactúan en la colisión entre dos placas oceánicas, una placa oceánica y una continental, o dos continentales. La convergencia entre un bloque oceánico y uno continental provoca subducción de la placa oceánica y la formación de un arco volcánico continental como el de los Andes de Sudamérica. La convergencia entre
dos placas del océano, provoca la subducción de una de las placas oceánicas, lo que produce una cadena en forma de arco de islas volcánicas denominada arco de islas volcánicas. Y la expresión superficial generada por la subducción de una placa, ya sea en convergencia oceánica continental u oceánica-oceánica, es una fosa submarina, como la fosa de Perú-Chile o la de las Islas Marianas. En el caso en el que convergen dos placas continentales no se produce subducción, ya que las cortezas continentales tienen alta capacidad de flotación como para subduir, por lo que este tipo de colisión forma una gran cadena montañosa como la cordillera del Himalaya. Los bordes o placas transformantes. En las fallas o bordes transformantes forman los bordes pasivos entre placas tectónicas. Las placas se desplazan una al lado de la otra horizontalmente sin producir ni destruir la litósfera. Por lo tanto, aquí no hay convergencia ni divergencia de placas. Además, no se construye ni se destruye material rocoso, por lo que se considera un movimiento de placas conservador. La falla transformante más conocida de este tipo es la falla de San Andrés en California. Bueno, ahora veremos un poco acerca de los sismos, la sismicidad y los volcanes. Las placas tectónicas están en constante movimiento, algunas veces a través de fracturas o fisuras que las separan. Se liberan materiales y gases que se originan de los volcanes. La inestabilidad de la corteza terrestre también causa sismos. El vulcanismo son las erupciones volcánicas, suceden cuando asciende roca fundida o magma a través de las fracturas de la corteza terrestre, proveniente del manto superior o de depósitos que se encuentran en la corteza. Puede ocurrir en el fondo oceánico o en la superficie terrestre. Los volcanes hacen erupción de diferentes maneras. Pueden formar conos o edificios volcánicos similares a una montaña o simplemente escurrir lava por las grietas sin acumulación de material. Durante la erupción de un volcán se expulsan gases y vapor de agua y cuando llega a ser muy explosivo arrojan lava y fragmentos de roca de distintos tamaños que van desde las cenizas hasta grandes bloques. ¿Y qué son los sismos? Son desplazamientos de placas tectónicas y erupciones volcánicas ocasionan movimientos bruscos en la corteza terrestre llamados sismos. La fuerza de un sismo se puede medir con un instrumento que es el sismógrafo, que proporciona la magnitud del movimiento en una unidad de medida conocida como grados Richter. Los daños ocasionados por el sismo se miden con la escala de Mercalli. El sitio en el interior de la corteza en donde se origina el sismo se llama foco y el lugar de la superficie que se encuentra por encima del foco se lo conoce como epicentro. Cuando se producen sismos intensos en el fondo marino, provocan un movimiento repentino de grandes masas de agua o tsunamis. Los movimientos de la corteza terrestre no se perciben con la misma intensidad en los límites de las placas tectónicas que en lugares más alejados. Por ello se pueden distinguir zonas sísmicas donde los sismos son frecuentes y asísmicas en donde no ocurren estos movimientos.